está como en un tercer aire, como en una, vuelve como bueno, pero de eso vamos a hablar enseguida. Juan, siempre comenzamos escogiendo una de estas fichas. ¿Te gusta el ajedrez o no? Sí, sí, me gusta. ¿Jugás? Sí, antes jugaba mucho cuando estaba pequeño, pero hace rato no he Entonces, vuelto a jugar. ¿Cuál color privilegiabas? Los negros. Los negros. Salir ¿La de segundo. ficha que más te interesa, cuál será? Me voy a ir con el caballo. Bueno, yo me voy a ir, hermano, para poder trabajar con usted. Voy a ir con la reina que se mueve para todos los lados. Bienvenido en Tablas, Juan. Gracias, hombre. Bueno, yo pienso que haber preparado esta conversación no fue fácil, porque es la primera vez que me siento contigo. Y pues habrá que decir que todo tiene que ver con una película que para mi criterio pues la califico como una obra de arte, y son Los Nadie. Vos sos Juan Sebastián, el director de Los Nadie, y estás aquí para conversar sobre muchas cosas, entre ellas esa película. Juan, ¿cómo nace esa idea? Empecemos por ahí, por Los Nadie. Es una categoría absoluta casi decir Los Nadie, y si mal no recuerdo dice porque todos somos los nadie o algo así. Bueno, Los Nadie surge a partir de un viaje que realicé con un grupo de amigos por Sudamérica mientras estudiaba acá en la Universidad de Antioquia. Y fue como estar cansados un poco de las dinámicas de Medellín, y las dinámicas de Medellín específicamente en ese periodo de tiempo que fue el 2010. Ya. Que fue todo este revolcón que hubo, que ocurre cada tanto pues cuando hay un reorganizamiento territorial. Sí. Y esto fue como a raíz de esa extradición de varios jefes paramilitares, que la ciudad se había vuelto muy Se caótica. volvió un poco caótica después de sacar a Don Berna. Exacto, que había como un reorganizamiento, entonces habían requisas en cada esquina, y el solo hecho de venir a la universidad en la moto con un amigo era una requisa cada 3 cuadras. Entonces era Estamos hablando de que tú estudiabas en la Universidad de Antioquia, Sí. Medellín. Entonces un día con un grupo de amigos, con un primer amigo le dije, yo me quiero ir a viajar, pues quiero ir a conocer estos lugares que siempre vemos en fotos, que vemos como en la televisión, y que rara vez la gente se toma el tiempo de ir a visitar. Entonces decidimos parar la universidad un semestre y arrancar. Mi amigo vendió la moto y arrancamos los dos como a mochilear, y se nos unieron José, que es el productor de Los Nadie en este momento. Ya. Y una amiga a la que le estaba tomando unas fotos, que también se pegó, y arrancamos los 4 así sin tener como muy claro para dónde íbamos. ¿Y a dónde llegaron en ese viaje? Pues la idea era llegar a Buenos Aires y no teníamos muy claro por qué, sino que íbamos para Buenos Aires, pero en el camino ir conociendo muchos lugares. Este viaje es 2010, ¿no? 2010. Pero bueno, te voy a invitar a que nos devolvamos un poquito, porque esto también se trata como de un pequeño viaje, y que empezamos hablando de vos, porque hay como una triada que a mí me interesa mucho, y es que hay como un triángulo soportado por la música, la imagen, y como tercero, pero no menos importante, sería la imagen en movimiento, es el cine. Y aquí hay como, yo quiero pensar precisamente por la música. Vos sos rockero, o metalero, o punkero más fácil, ¿no? Esta es una imagen que nos encontramos tuya. No, yo no me considero pues nada en realidad. Nada en realidad. Me gusta mucho la música en todos sus términos, pues no. Sí. Antes sí me escuchaba mucho más punk, y de hecho tocaba en una banda de punk, pero ¿Cómo se llamaba la banda? la banda se llamaba Traco. Y se escribe así, si mal no estoy. Con K. Atraco. Ya. Bueno, aquí está como ese equipo, ese grupo de amigos.
La música definitivamente en la ciudad de Medellín ha pintado como el panorama de muchas prácticas sociales y culturales. Pues yo soy un poquito más viejo que vos y a mí me tocó, por ejemplo, asistir al nacimiento de una cosa que aquí pues, supimos que se llamaba así porque fue un eco que vino de Alemania, y es que el rock medallo. Y uno dice, pero el rock medallo. Estos son los de la banda, ¿no? Sí, estos son los de la banda ya hace mucho tiempo ya. ¿Y eso en qué año, de qué año estamos hablando? 2007, hace ya más de 10 años. Hace más de 10 años, 2007. Y grabaron, estuvieron en festivales, se presentaron en ¿dónde? Grabamos, nosotros íbamos mucho a Bello, a un ensayadero que se llamaba Gato Negro, y ahí se empezó como a generar un grupo de bandas que todos tocábamos punk, hicimos varias recopilaciones, de hecho grabamos un pequeño CD, y mucha gente quedó como marcada. Conozco muchos amigos de Gato Negro que todavía hablamos, pues. ¿Ah, sí? Cada uno pegó por su lado. Muchos siguen tocando en bandas, otros siguieron cada uno por buscando, pues. Ya. Pero ese momento en Medellín, pues, habrá que decir que fue un momento que empezó como a mostrar un paisaje cambiante, un paisaje que estaba como exigiéndonos como a hacer otras cosas, y a lo mejor eso tendrá que ver con la idea de querer viajar. Ahorita hablabas de que la ciudad se convulsionó y se generó como una inseguridad, por así decirlo, o una suerte como de pregunta por cómo estamos haciendo las cosas, y eso te lleva como al mundo de la imagen. Pues no sería como una conclusión, más bien me lo dirías vos, pero de la música y la imagen están muy ligadas en tu trabajo. Después quisiste ser fotógrafo o sos fotógrafo, porque pues, las fotos que hemos visto son fotos que son realmente buenas. Yo en realidad empecé con la fotografía antes de la música. Ok. Yo empecé con la fotografía mientras viví un tiempo en Estados Unidos. Eso es como un sello personal, ¿no? Dipson, sí, eso. Para una convocatoria necesitaban como un seudónimo, y sí. Me había leído un cuento y me puse Dipsómano y quedó así por mucho tiempo. ¿Y ese cuento de dónde venía? Era un cuento de Bukowski, creo. Ya. Y entonces estuviste viviendo en Estados Unidos y estabas haciendo fotografía. Conocí un amigo mexicano, fotógrafo, y fue como el primero que me mostró una cámara análoga, el primero que me metió como en este mundo, y ya una vez regresé a Colombia, estaba como muy centrado en querer estudiar fotografía, y paralelo a eso entró la música, pues, como a estar ahí también como tratando de esa necesidad de querer como narrar, ¿cierto? De querer contar cosas. De querer contar cosas. Y ahí ya empiezas a estudiar en la Universidad de Antioquia. Sí, de ahí empiezo a estudiar en la Universidad de Antioquia, entre audiovisual, y empiezo pues como a conocer un montón de gente con un montón de inquietudes muy similares a las mías, ¿cierto? Como con unas formas de ver el mundo o de asumirlo muy similares. Y me doy cuenta que esas dos cosas que me gustaban tanto, que era escribir canciones, escribir cuentos y tomar fotos y tocar música, podrían fusionarse en algo que es el cine, ¿cierto? Claro. El cine siempre me había gustado, siempre era algo como que me llamaba mucho la atención, pero lo veía como algo muy lejano. Ya. Yo creo, Juan, que entonces podríamos cambiar por el cuento o por la escritura, el texto, y hacer que pase el cine acá, como centro. Vamos a ver unos mensajes y cuando lleguemos vamos a poder ver un video y ahí nos vamos a meter en los nadie. Listo. Este país es re caro, pero en Ecuador usted ya de ahí para abajo. Vamos a romperla por allá. Almuerza con $1.50, con $3 paga hotel, le quedan 15 lucas para que usted haga lo que quiera. Vámonos todos juntos. Entonces a las 6 va a salir, yo salgo a las 6 con las parceros, ustedes van a estar a las 6. A las 6 fijo. Oiga, ¿usted qué era lo que me tenía que decir? Yo tengo la plata para prestarle para que usted se pueda ir de viaje. Pero si me llega... El dinero es un karma, deshágase de él, amigo. Hola, por acá, buenas, ¿qué tal? Muere lentamente quien no Juan, cambia. ¿quiénes son los nadie? Está insatisfecho con su trabajo o ¿Quiénes son los nadie?
Pues yo sé que son, pues que son Ana, la Mona, Pipa, que son Manu, la Rata, que son el Mechas, pero en el fondo, ¿quiénes son los nadie? ¿Cómo llegan los nadie a hacer como ese relato, esa historia, ese cuento? Pues los nadie es un ejercicio muy interesante como de volver atrás, ¿cierto? Sí. De volver a visitar esos espacios que visitaba cuando tocaba en la banda, de volver a encontrarme con gente que no veía hace mucho tiempo y de encontrar que sí, que son pelados que tienen un punto de vista frente al mundo crítico y que tratan, la mayoría de los casos, de vivir de acuerdo a como piensan, ¿cierto? Independientemente de que esas nociones de éxito, de futuro, estén como en función de lo que la sociedad les dicta. Ya. Pues yo, la verdad, yo te tendría que decir que me identifiqué mucho con la película, quizás lo mejor porque, como estabas hablando ahora del viaje, pues de pronto no fue en el 2010, fue antes de terminar el siglo, que también me quise ir a Buenos Aires a buscar la ciudad de la furia. Esa idea de salir al menos de esta ciudad de Medellín, que está entre montañas, es muy fuerte. Y estos chicos tienen o sea, hay una cosa en el guión o en el plano secuencia, en la estructura narrativa de la película, que uno siempre está muy tensionado y se monta con ellos, se vuelve nadie al igual que ellos. Eso me pasó. Y no es que deje de ser lo que uno es, sino que a lo mejor no hay que ser algo para poder tener una vida significativa. Yo definitivamente no puedo dejar de pensar en Víctor y dejar de pensar en estas imágenes de esta ciudad que también se repiten allá. Y tengo muchas preguntas. Primero, ¿qué relación podría existir entre Rodrigo de No Futuro, que también es una negación como los nadie, y los nadie? Después se me ocurre pensar en qué pasa con el blanco y negro, qué pasa con una ciudad tan fuerte y tan dramática como Medellín. Pero empecemos por ahí. ¿Hay alguna conexión entre Rodrigo y los nadie? ¿Es mera casualidad, aunque esa casualidad juegue en todo eso que estamos viendo, música, imagen, textos o lírica? Yo creería que sin una película como Rodrigo, yo creo que no existirían los nadie. Pues fue un primer acercamiento, Víctor es un pionero. Pero a la hora de hacer los nadie siento que hay búsquedas distintas. A mí lo que más me interesa de las dos pelis es el diálogo que generan, ¿cierto? El diálogo que hay entre las dos películas. Claro. Más allá en cuánto se parecen, cuánto no, es ver que han pasado 30 años entre una y otra, que hay como una especie de vacío entre esos 30 años y que es interesante ver cómo ese vacío nos habla de un montón de cosas, ¿cierto? Nos habla de qué es lo que ha pasado en Medellín. Y es un referente, obviamente, pero no queríamos tampoco que se volviera como una cruz o un referente al cual huirle, sí, ni tampoco un referente al cual buscar, sino que casualmente dijimos, queremos contar esta parte de Medellín, queremos contar esto que hemos vivido desde adentro, independientemente de que se haya hecho una película o no, porque mucha gente decía, otra película de punqueros en Medellín, ¿eso para qué? Y decíamos, queremos contar algo que sentimos muy propio, pues, que hemos vivido desde adentro. Y cuando hicieron Rodrigo pues yo no había nacido, por ejemplo, cuando la rodaron. Sí. Entonces, como que si hay un acercamiento también un poco. La ciudad es la misma y no. La ciudad cambió. Y muchas cosas siguen igual, muchas cosas han cambiado, pero sí siento que hay como un sentimiento. Hay una decisión en la película que es una decisión radical y es el blanco y negro. Yo pensaría que tiene que ver con manejar una temporalidad, es decir, no pensar una ciudad de 2016, 2015, sino pensar una ciudad del tiempo, es decir, abierta, que cobije los 90, los principios del siglo y quizá un futuro no muy cercano. En la decisión de ustedes como grupo creativo, ¿qué pesó más para hacer el blanco y negro? Yo desde que la estaba escribiendo, yo dije, esta película es en blanco y negro. Ya. Y más porque parte de la gran influencia fotográfica que tenía era fotógrafos en blanco y negro
Y me gusta mucho la temporalidad que da el blanco y negro, sobre todo, no tanto una temporalidad en términos de años, sino momentánea, de no saber si es mañana, tarde, noche, porque el blanco, cuando la luz no tiene color no tienes muy claro qué hora del día es. Y pasa mucho que uno está viendo, y sobre todo cuando hay imágenes como cerradas, en ciertas partes de la ciudad uno no sabe si se están despertando o se están acostando, que es una cosa que lo motiva a uno mucho. Sí, y hay otra cosa que me interesaba y era, Medellín tiene muchos colores, tiene el ladrillo, las verdes de las montañas, y me interesaba era estar con los personajes todo el tiempo, que ningún fondo se convirtiera en un distractor. Y es una película que todo gira en torno a los personajes son la película, y en ese sentido uno quería era estar con ellos. Estos son los personajes, hay más, pero estos son los personajes que nos van llevando a montarnos en un viaje que no sabemos dónde atracará. ¿Son actores naturales? ¿Cómo se trabajó ese tema? Sí, de hecho 2 de ellos son amigos míos hace mucho tiempo, los 2 de Manu y Camilo, los que hacen el papel de Manu y Camilo, los 2 de la esquina. Y a Camilo lo conocí hace muchos años, lo conocí en un concierto de punk, mientras yo tomaba unas fotos de una banda que venía de Estados Unidos, y él se me acercó como, hey, déjame ver esa cámara, a mí me gusta la fotografía, y que empezamos a generar una amistad en torno a las cámaras, hablar de cámaras, hablar de fotos, y a Manu la conocí porque necesitaba una modelo por unas fotos. Camilo es la rata, ¿no? Sí, Camilo es la rata. Y a Manu la conocí porque necesitaba una modelo por unas fotos, y le pedí el favor y me ayudó con eso, y seguimos muy amigos. Y después me fue a viajar, y Camilo me contactó y me dijo, pues, que en realidad se llama Alejandro, me dijo como, yo también me quiero ir a viajar, contame cómo es el viaje que yo quiero, que me expliques cuál es la ruta y esto. Y ahí sí como que se siguen uniendo una vez más todos estos mundos. ¿Y él viaja contigo en este viaje, Camilo? No, él no viaja conmigo, pero yo le di como varios datos, pues, una vez regresé yo, que empecé a escribirlos nada, y entonces hicimos como un trueque. Yo dije, explícame, yo no soy malabarista, pero explícame cómo son las dinámicas de los malabaristas, porque había conocido muchos, y yo te explico del viaje, y mientras él se iba a viajar, yo estaba escribiendo el guión de los Nadi. Bueno, vamos a parar un momentico, Juan, a unos mensajes y volvemos con esta parte que está maravillosa. Juan, nos habíamos quedado en los personajes y yo estaba acá llenando la lista y me faltaba el Pipa. Y ahí cuando pienso en él, hay una escena que es muy conmovedora, y es, ellos están rayando y el Pipa tiene un dispositivo que es una botella con pigmento negro, y él sale a hacer una raya que va cortando la pantalla en dos y la va abriendo y va empezando a escurrirse. Pues creemos que es negro, al menos, porque previamente habían dicho blanco y negro, ellos como enfatizando. Y hay una cosa que está sucediendo, y es que va y viene de una imagen que es muy fuerte, que muestra a la mona llorando y fumando, y hay una canción de fondo que no es punk. Es esta imagen, a mí me cautivó, y me cautivó escuchar Tú llegaste cuando menos te esperaba, de Leo Dan allá. Y eso evidentemente me hizo muchas cosas. Primero porque me tocó Leo Dan, pronto no, estaba muy chiquito, pero me tocó de oídas de la casa. Y hace algún tiempo estaba en Medellín el maestro Carlos Saura, y le preguntaron por la banda sonora de una película que se llama Cría Cuervos, que es, inmediatamente hice ese link, como de una cosa que me sacó, pero me llevó al interior de mi viaje personal, de mi vida. ¿Cómo llega esa canción ahí? ¿Cómo llega Leo Dan a Los Nadie? Bueno, yo creo que Leo Dan, o esta música que dicen de plancha, ha sido la banda sonora de muchos, pues, en nuestra infancia. Por lo menos para mí es una canción que me remite mucho a mis padres, inmediatamente, y me gusta, de hecho, como que me trae muchos recuerdos. Y cuando vas en la calle la escuchas todo el tiempo, tangos, Leo Dan, y me interesaba era como generar eso, una canción que te remitiera a esos padres, a esa ausencia que puede tener el personaje en ese momento de
pero que a la vez hable de algo romántico, que muchas veces uno se monta a un bus y escucha un vallenato y por más que no le guste el vallenato, le llega, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, ¿cómo esta canción le puede llegar a esta chica que le gusta el punk, pero que Yo no sé en qué minuto está, pero yo podría cerrar los ojos y decir que está como en el centro, Está en el centro. de la película. Y empiezan a suceder muchas cosas, no es gratuito que te hayas viajado un montón de kilómetros de Cuenta de los Nadie y que siga como ese viaje que comenzó en el 2010, reconocimientos por doquier, festivales, el argot del cine dice festivaleando, ando, entonces eso genera como una cosa que es una pregunta sobre el cine colombiano. Cuando estás en otra parte y estás con los Nadie o con alguna otra producción, muy seguramente te habrá pasado, ¿cómo se está viendo el cine colombiano desde afuera? Bueno, hay un interés pues Colombia fue un país que pues, tiene una deuda grande con sus historias, con su cine, porque por mucho tiempo se dejó de hacer un cine, apenas está empezando como ese renacer. Y para mucha gente descubrir un país que no tenía ni idea que existía o cuyo único referente era lo que veían en las noticias. Claro. Entonces cuando empiezan a ver cine colombiano se acercan a un mundo que es completamente nuevo, que les llama mucho la atención y que les sirve de alguna forma como una ventana al país y como una ventana a un lugar que es tan complejo y tan particular como Colombia. Sí, yo tendría que confesar que soy muy malo para ver cine colombiano y no creo que sea solo mi caso. A lo mejor eso tenga que ver con que hay dos tipos de cine, a mi modo de ver, el cine bueno y el malo. Eso puede sonar muy duro, pues, y más viniendo de una persona que no sabe mucho y que se atreve a decir esas cosas, pero hay historias sensibles y Los Nadie es una de esas historias que podría haber terminado muy mal, pero que se conjura todo el destino y el signo de estos personajes para que haya como una confianza en el futuro. Yo creo que el arte de la cinematografía en Colombia está en esa dirección. No sé qué pensás, está como saliendo, si la ley del cine tendrá algo que ver con esa revuelta, es decir, porque yo recuerdo obviamente La Estrategia del Caracol, La Gente de la Universal, o sea, películas importantes, la cinematografía de Víctor sin igual, pero hay como un nuevo aire de propuestas realmente. Sí, está como muy de la mano de la ley de cine, muy de la mano de la democratización de las tecnologías, de tener una cámara, un computador, de que cada vez es mucho más económico hacer una película. Y también de que hay mucha gente, antes para hacer cine o estudiar había que salir del país. Ya hay la posibilidad de empezar a crear desde Colombia, sin necesidad de viajar a Argentina o a Estados Unidos a estudiar. Y una gran necesidad de contarse como país, una gran necesidad de empezar a explorar historias, lugares inexplorados cinematográficamente. Colombia es un país muy diverso. Sí. Entonces sí siento que hay como un descubrir del mismo país a través del cine. Juan, yo creo que el llamado va a ser para todos para ir a las salas, para ver cine colombiano. Sé que estás en muchas otras cosas, ahora estás preparando otros proyectos, no hablamos del futuro, pero con seguridad será, dentro de lo incierto que es el futuro, será muy bueno para vos y para Los Nadie, en los cuales yo me cuento también. Te agradezco mucho por haber estado aquí en Tablas, por haber aceptado este juego, por haber cabalgado al lado de esta reina. Mil gracias por venir, Muchas gracias a hermano. ustedes por la invitación.